Lenguaje y literatura, segundo año de bachillerato. La entrevista, la redacción de un currículum vitae. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo digo que bien. Cuéntame, ¿cómo supiste que había una vacante en esta empresa? Pues es que mi tío trabaja aquí y me dijo que había lugar, entonces yo vine a probar. Bien, Héctor. ¿Y cuál es tu experiencia laboral? Pues he trabajado un poquito porque generalmente cuando me dan algún trabajo me aburro y pues lo dejo. ¿Y cuáles son tus habilidades? Pues sé utilizar bien la computadora porque paso jugando ahí todos los días y navegando por internet. Y también creo que soy bastante social porque tengo bastantes amigos. Bien, ¿y cómo te ves dentro de 5 años? Pues la verdad no me he puesto a pensar en eso y realmente no tengo planes. Pero quizás estudie algo de inglés o emprenda algún negocio. ¿Y prefieres trabajar solo o en equipo? Yo preferiría solo porque así yo hago mi trabajo y lo que me pongan yo lo voy a hacer. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Nosotros nos comunicaremos contigo. Gracias. Bienvenidos una vez más a su franja educativa Aprendamos en Casa, El Salvador. El ejemplo que acabamos de observar es un ejemplo de entrevista laboral, pero ¿qué te parecieron las respuestas del entrevistado? ¿Quieres saber cómo responder de forma correcta en una entrevista laboral o qué elementos debes preparar para acudir a una entrevista? Todo esto y más lo aprenderemos el día de hoy, así que quédate con nosotros y presta mucha atención. Imagina que ya terminó el año escolar, eres un bachiller y es momento de buscar un empleo. O mejor aún, imagina que fuiste a la universidad, que te titulaste, eres un profesional y ahora debes buscar un empleo. ¿Qué pasos debes seguir? Bueno, para comenzar debes buscar una empresa que se relacione con las habilidades que tú tienes. Segundo, debes acudir a una bolsa de trabajo o también puedes buscar la ayuda de un profesional. Esto se hacía anteriormente, pero hoy con la era digital las cosas han cambiado. Puedes encontrar sitios en internet en donde todas las empresas publican sus vacantes. O también hay empresas que en sus páginas web destinan una parte para una bolsa de trabajo en donde publican sus propias ofertas o publican las ofertas de otras empresas. Tus papás seguramente buscaron trabajo en el periódico, pero ahora tú esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Tercero, prepara tu currículum. Más adelante te explicaré cuáles son los pasos a seguir para elaborar o redactar un currículum, pero debes saber que debes preparar una hoja de vida, quizá una carta de recomendación y algunos atestados, es decir, todos aquellos documentos que respalden tus habilidades, tanto profesionales, laborales o personales. Cuarto, organiza tu tiempo. Si organizas tu tiempo como si ya estuvieses trabajando, seguramente no te costará acostumbrarte a levantarte temprano. Disciplina tu tiempo y el tiempo que destinarás a buscar empleo o a revisar el currículum que has hecho. Quinto, prepárate para una entrevista laboral. Generalmente las empresas, después que has enviado tu currículum, te citan para una entrevista. Recuerda que antes de asistir a una entrevista debes buscar información sobre la empresa que te está solicitando o que te está convocando. No puedes ir a una entrevista laboral sin saber absolutamente nada de ellos. Y además, recuerda vestirte formalmente o para la ocasión. Y que tu currículum debe poseer las habilidades o las competencias que la empresa está buscando. En la primera actividad que se te plantea en tu guía de autoaprendizaje, se te pide que escribas 5 pasos para buscar un empleo. Puedes utilizar los pasos que acabo de mencionarte o puedes agregar otro si así lo crees conveniente. Dentro de los 5 pasos que te mencioné, te dije que uno de ellos era la entrevista laboral. Pero ¿sabes qué es una entrevista laboral? Pues acompáñame a la siguiente cápsula. La entrevista es la técnica con la cual el investigador
pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de las personas, tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando. Ahora que ya sabes qué es la entrevista, acompáñame a la siguiente cápsula para conocer cuál es la historia o cómo surgió la entrevista. Veamos. ¿Sabías que en la obra Los diálogos de Platón se produce el primer uso del diálogo para acceder al conocimiento de lo público? Pero fue el proceso de modernización y racionalización de las relaciones a través del desarrollo de las ciencias sociales y la puesta en circulación de la prensa de masas lo que consideramos propiamente como el origen de la entrevista. El periodismo fomentó el uso masivo de la entrevista, ya que la entrevista se convirtió en una de las fuentes para obtener noticias. Desde entonces, la entrevista se utiliza para obtener datos de una persona, también para conocer los detalles de un hecho noticioso y para conocer cuál es la opinión de personas frente a diferentes hechos. Pero es a partir de la década de los 30 que la entrevista comienza a ser utilizada por las ciencias sociales en la investigación. La sociología y la psicología son las primeras en adoptarla. Desde este momento, la entrevista deja de tener solamente un carácter de recopilar información y pasa también a tener un fin persuasivo, es decir, de convencer al lector o al público de lo que se está presentando. Un ejemplo de ello son las entrevistas que se le realizan a los candidatos o a los políticos para presentar sus propuestas. No solamente tienen el objetivo de conocer qué es lo que proponen, sino también de convencer al público, de convencer a la teleaudiencia de que son la mejor opción. Para conocer mejor las características de la entrevista, te acompaño a que observemos el siguiente video. ¿Qué es la entrevista? Se conoce como entrevista la conversación que sostienen dos o más personas, que se encuentran en el rol del entrevistador y el entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo información sobre un asunto particular. En toda entrevista hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es quien formula las preguntas y conduce la conversación. Debe encargarse también de introducir el tema y hacer el cierre de la entrevista. El entrevistador plantea al entrevistado una serie de preguntas o asuntos con el objetivo de que exponga, explique o argumente su opinión o simplemente brinde información o testimonio sobre un determinado hecho. La entrevista no es un diálogo casual que establecen dos o más personas, sino que supone es un acuerdo previo de comunicación que tiene intereses y propósitos definidos, los cuales son del conocimiento de todos los participantes. La entrevista es usada como instrumento en el periodismo, la medicina, la psicología, la selección de personal en una empresa, así como en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales para realizar investigaciones. La función de las entrevistas es obtener información de interés para el público en general o para la investigación sobre un tema o asunto. Características de las entrevistas. Las características de una entrevista pueden resumirse de la siguiente manera. En toda entrevista hay como mínimo un entrevistador y un entrevistado. Es una herramienta para obtener información específica. Es un acto de comunicación con un objetivo deliberado. Requiere un proceso de preparación previa. Cada entrevista debe tener una estructura o método acorde a sus fines.
En la entrevista predomina el discurso directo y la subjetividad. En cuanto al número de entrevistados, la entrevista puede ser individual o grupal. En cuanto a sus medios, las entrevistas pueden ser presenciales, telefónicas, escritas, radiofónicas, audiovisuales o digitales. Como acabamos de observar en el video, en una entrevista existen dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es la persona que se encarga de dirigir la entrevista, además es quien plantea el tema y es quien dirige las preguntas al entrevistado. Y por otro lado, el entrevistado es quien se somete voluntariamente a las interrogaciones del entrevistador. Como ya debes saber, antes de acceder a un puesto de trabajo, te piden que accedas a tener una entrevista. En esta entrevista lo que buscan saber es si tus cualidades y tus competencias son las idóneas para el trabajo que ellos solicitan. Pero antes de acceder a una entrevista laboral, te piden un currículum vitae, en donde plasmarás tu información más importante. Algunas empresas también solicitan cartas de recomendación. Generalmente en estas entrevistas suele estar la persona a quien están entrevistando y algún representante de la institución. Pero para conocer mejor cuáles son los tipos de entrevista, acompáñame a la siguiente cápsula. La entrevista laboral puede ser estructurada cuando se realizan una serie de preguntas que deben ser respondidas. O también puede ser no estructurada cuando se trata de un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, de una manera fluida y natural. Sin embargo, en general suelen ser mixtas, es decir, el entrevistado responde a ciertas preguntas predeterminadas, pero a su vez son realizadas preguntas abiertas sin un orden establecido. Las entrevistas laborales pueden ser individuales cuando quien se somete a la entrevista es una sola persona y es entrevistada por una persona de la empresa. También pueden ser grupales cuando una persona de la empresa entrevista a varios candidatos a la vez. O también pueden ser de tipo panel cuando varias personas de una misma empresa entrevistan a un solo candidato. Pero para conocer mejor esta clasificación de la entrevista laboral, acompáñame a ver el siguiente esquema. Tipos de entrevista. La entrevista se puede clasificar según su finalidad, por el grado de estructuración, por el tipo de respuestas, según las personas que intervienen y por la temporalidad. Según su finalidad, la entrevista puede ser de selección para escoger entre varios aspirantes, como los que realizan en los empleos, de evaluación para indagar las habilidades o conocimientos que tiene la persona entrevistada, de investigación para recabar datos u opiniones, como las que se realizan a nivel nacional. Por el grado de estructuración, la entrevista puede ser estructurada, es decir, que se decide de antemano qué tipo de información se requiere y con base en ello se establece un guión de entrevista. Semiestructurada, hay un guión previo con cierto grado de libertad para preguntar sobre aspectos específicos en el transcurso de la entrevista. Y no estructurada porque hay un guión prefijado, sino una serie de temas con posibles cuestiones que pueden plantearse. Según el tipo de respuestas, la entrevista puede ser cerrada, ya que pretende obtener respuestas precisas, y abierta, cuando da la oportunidad de conocer a fondo las ideas, el pensamiento y la personalidad de la persona a quien se está entrevistando. Además, según las personas que intervienen en una entrevista, puede ser individual, de uno o dos entrevistadores con un solo candidato, con panel de expertos cuando varias personas entrevistan a un candidato, de grupo cuando varios candidatos se someten a un entrevistador, y sucesiva cuando el mismo candidato es entrevistado por varias personas.
Y por la temporalidad, la entrevista puede ser inicial para abrir la relación con la persona entrevistada, es decir, en la fase de contacto, de información complementaria y de contraste para profundizar, complementar información sobre el entrevistado, y final, como el cierre de un ciclo. Ahora que ya sabes qué es una entrevista y cuál es su clasificación, en tu guía de autoaprendizaje se te presentan 3 ejemplos. Lo que tú debes hacer es leerlos e identificar qué tipo de entrevista es. Para ello, leerás las 3 entrevistas que te presentamos a continuación. Presta mucha atención porque al final deberás resolver la actividad que se te presenta en tu guía. Veamos. Ejemplo 1. Los ingenieros Amalia, Manuel y Rebeca le preguntan a Javier, último finalista, ¿por qué cree que debemos asignarle la beca de investigación? Como les decía en la entrevista anterior, no existe tratamiento para la leucosis bovina y es un virus que no solo habita en el ganado lechero, sino que puede contagiar a otros animales. ¿Qué animales puede contagiarse? El ganado porcino y el caprino. Ejemplo 2. ¿Cuál es su nombre? Bernardo José López Vidal. ¿Edad? 29 años. ¿Cuál es su domicilio? Vivo en Tejutepeque, jurisdicción de Cabañas. ¿Cuánto tiempo tiene de residir en Tejutepeque? 20 años. ¿Cuál es su ocupación? Soy comerciante. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Cuál es el nombre de su cónyuge? Estela Abigail Martínez de López. Ejemplo 3. Muchas gracias, Leo y Tito, por aceptar nuevamente nuestra invitación para dar a conocer a todos nuestros radioescuchas las labores que ustedes están realizando en su comunidad. Leo, ¿cómo inicia tu inquietud por cuidar el medio ambiente? Buenos días, Madeline. Gracias por la invitación. Desde que era yo un niño acompañaba a mi abuelo a las labores agrícolas y veía cómo las consecuencias del cambio climático dañaban los cultivos. Eso me impactó. Muy bien. ¿Y tú, Tito, qué tienes que decirnos? Buenos días, amigos. En mi caso, nací en el Bajo Lempa. En la actividad 3 de tu guía de autoaprendizaje se te solicita que escribas una carta para un posible empleador. En esta carta tú debes plasmar tus habilidades y tus competencias, es decir, todas las cualidades que te hacen ser el candidato idóneo para el puesto que se está solicitando. Además, esta carta debe tener la estructura formal de una carta. Seguramente esto te lo enseñaron en grados inferiores. Recuerda que debe llevar la fecha, el destinador, el destinatario, el cuerpo de la carta y que debes firmarla con tu nombre. Pero para recordar mejor todos estos aspectos, veamos el ejemplo que te plantea tu guía. Estructura para una carta de solicitud. Coloca tu dirección y teléfono actualizados. Además, la fecha en la que elaboraste la carta. El nombre del destinatario y su dirección, tal como aparece en el anuncio. Inicia la carta con un saludo. Estimado señor, señora, señorita, también como aparece en el anuncio. Luego, escribe el párrafo introductorio, menciona el anuncio en donde viste el puesto de trabajo y adjunta material de tu currículum vitae. Además, menciona lo que puedes ofrecer a la empresa. Explica tu situación personal. En el último párrafo puedes agregar tu actual salario, si el anuncio te lo pide, si no, no lo menciones. Finalmente, saluda, agrega tu firma y agrega alguna aclaración necesaria. Lo que acabamos de ver es la estructura formal de una carta. Recuerda que si bien los tiempos han cambiado y todo se ha modernizado, la estructura formal de una carta no ha cambiado. Esto quiere decir que esta estructura deberás seguirla así escribas una carta a mano, en una página de papel bond, en un documento de Word o en un correo electrónico. Es momento de que conozcamos qué es el currículum.
El currículum es un texto informativo en donde tú detallas toda tu información, tanto personal como profesional, también tus créditos académicos y toda aquella información que le pueda servir a tu empleador. Para saber más sobre qué es el currículum, acompáñame a ver el siguiente video. El CV es un documento que compila los datos más relevantes de tu experiencia académica y personal. Aquí algunos consejos para realizar uno. Coloca la información para que puedan comunicarse contigo. Una fotografía reciente de tipo ejecutivo le da formalidad y personalidad a tu CV. Olvídate de las que usas en redes sociales. Evita redactar las actividades que realizabas en anteriores empleos y mejor escribe qué aprendiste y qué lograste. Para una vacante se reciben muchos CVs. Puedes destacar el tuyo con el tipo de letra, algunos márgenes y secciones. No es tan difícil. Utiliza las herramientas digitales. No solo los idiomas y los programas digitales suman puntos a tu perfil profesional, también tus aptitudes. Por ejemplo, si trabajas bien en equipo y eres proactivo, debes incluirlo. Cosas que debes evitar. Exceder más de 2 hojas. Cosas que debes hacer. Revisar tu ortografía. Otro aspecto que debes tener muy presente a la hora de redactar tu currículum es no mentir. Recuerda que si mientes en algún momento se darán cuenta. Además, antes de ser contratado deberás enfrentarte a una entrevista laboral como la que acabamos de ver anteriormente. Es muy importante que cuando redactes tu currículum y tu carta de presentación tengas presente los 4 pasos que te hemos enseñado para redactar cualquier tipo de texto. Estos son planificación, textualización, revisión y publicación. En el caso del currículum puedes dárselo a algún familiar o algún amigo o algún profesional para que te lo revise. En la actividad 5 de tu guía de autoaprendizaje se te pide que escribas tu currículum y tu carta de presentación. Esto lo puedes usar utilizando Word y cuando ya lo tengas todo listo puedes adjuntarlo a un correo electrónico. Este correo electrónico debe llevar asunto, un saludo y luego se lo envías al empleador. Como ya te diste cuenta, buscar empleo es un proceso bastante complejo. Requiere de mucha habilidad y de mucha paciencia para redactar un buen currículum. Un currículum que sea atractivo para las empresas que solicitan empleados. ¿Recuerdas la entrevista que vimos al inicio de la clase? Seguramente las respuestas que dio el entrevistado te parecieron que no eran correctas. Pues bien, acompáñame a ver la siguiente cápsula con la entrevista mejorada. Veamos. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien. Cuéntame, ¿cómo supiste que había una vacante en esta empresa? Pues he realizado una investigación en medios digitales y encontré esta interesante oferta. Héctor, ¿y cuál es tu experiencia laboral? He trabajado como docente de lenguaje y literatura durante 3 años y también he participado en la implementación de diversos talleres de comprensión lectora. Qué interesante, Héctor. ¿Y cuáles son tus habilidades? Pues me considero un buen comunicador para desarrollar clases de lenguaje y literatura, además de que tengo buenas relaciones de equipo con mis compañeros y soy bastante responsable, pero sobre todo me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible. Muy bien, Héctor. ¿Y cómo te ves dentro de 5 años? Me gustaría continuar estudiando para seguir preparándome. Sé que puedo seguir aprendiendo y continuar mejorando cada día. Héctor, ¿y tú prefieres trabajar solo o en equipo? Creo que todos tenemos habilidades y capacidades. Además que siempre podemos aprender de las demás personas. Sé que a veces tenemos que trabajar solos, pero en equipo salen mucho mejor las cosas. Excelente, Héctor. Te esperamos el lunes a las 7 de la mañana para que comiences a trabajar con nosotros. Muchas gracias. Todas las actividades que se te plantean en tus guías de autoaprendizaje están orientadas a que desarrolles las competencias fundamentales
de la asignatura. Una de ellas es la expresión oral. La expresión oral tú la desarrollas con actividades tan cotidianas como conversar con tus compañeros, participar en una clase, exponer, etc. Esta competencia te ayudará en situaciones como cuando tengas que enfrentarte a una entrevista laboral. El objetivo de la clase de hoy era ayudarte a prepararte para este momento. Hemos llegado al final, pero no olvides quedarte en casa y conservar todas las medidas necesarias para mantener tu salud. Nos vemos en la próxima clase.